Hola, en este video vamos a repasar y a estudiar un poco vamos a balancear ecuaciones de oxidorreducción, simplificando ecuaciones redox. Estas ecuaciones, como lo vamos a ver, se caracterizan porque ocurre un proceso de oxidación y reducción de forma simultánea, ganando y perdiendo electrones. La estrategia consiste en balancear estas ecuaciones identificando esa cantidad de electrones ganados y perdidos. En realidad es muy sencillo. Es muy importante que observen cómo es el procedimiento paso a paso para que puedan balancear todas las ecuaciones. Muchos éxitos. El estado de oxidación es la carga aparente que tiene un átomo dentro de un puesto. Así, por ejemplo, en la molécula del agua tenemos un átomo de oxígeno con 6 electrones en su último nivel o 6 electrones de valencia y dos átomos de hidrógeno con un electrón de valencia, representado con la pepita roja. Si comparamos la electronegatividad del oxígeno y el hidrógeno, evidentemente es más electronegativo el oxígeno, razón por la cual el electrón del enlace entre oxígeno y el hidrógeno va a estar más cerca al oxígeno en ambos casos, generándose así una carga parcial positiva en cada átomo de hidrógeno y dos cargas parciales negativas en el átomo de oxígeno, derivado de la cercanía de los dos electrones más hacia el oxígeno que al hidrógeno. Por tanto, los estados de oxidación en la molécula del agua van a quedar determinados por +1, que es lo correspondiente a cada átomo de hidrógeno, y -2, que son las cargas que acabamos de identificar en el átomo de oxígeno. Un dato importante: siempre la sumatoria de los estados de oxidación en una molécula nos debe dar 0. En este caso, +1 por 2, +2, -2, 0. Veamos otro ejemplo. El óxido hiposulfuroso. Tenemos dos dobles enlaces entre el azufre y el oxígeno, enlaces covalentes, donde se comparten electrones. De nuevo, es más electronegativo el oxígeno, razón por la cual los electrones del azufre van a estar más cerca al oxígeno que al azufre, generándose así dos cargas parciales negativas en cada átomo de oxígeno y 4 cargas parciales positivas en el átomo de azufre. Por tanto, los estados de oxidación van a ser +4 y -2, haciendo la cuenta -2 por 2, -4, más 4 nos da 0. Para colocar los estados de oxidación hay algunas reglas predeterminadas que nos van a ser muy útiles para entender cómo ubicarlos. La primera de ellas, la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto siempre da 0. Así, por ejemplo, si tenemos el ácido nítrico, la sumatoria de sus estados de oxidación nos va a dar 0. -2 por 3, -6. +1 más 5 más 6. La sumatoria nos da 0. El oxígeno trabaja con 2, -2, excepto en el peróxido de hidrógeno donde trabaja con -1. Por ejemplo, si tenemos el óxido de nitrógeno, los estados de oxidación van a ser -2 y +3. Siempre el oxígeno va a trabajar con -2, entonces -2 por 3, -6. Por tanto, el nitrógeno en este compuesto trabaja con estado de oxidación +3. +3 por 2, +6. -6 nos da 0. El hidrógeno trabaja con +1, excepto en los hidruros metálicos, donde trabaja con -1. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico. Si el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1,
podemos inferir que el estado de oxidación del azufre es +6. Los elementos alcalinos, es decir, los elementos que están en el grupo 1A de la tabla periódica, trabajan con estado de oxidación +1. Por tanto, en este caso tendríamos que si el sodio trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2, podemos inferir entonces que el carbono trabaja con +4. +1 por 2, +2. -2 por 3, -6. El número que nos hace falta para que la suma nos dé 0 es 4. Los elementos alcalinotérreos, es decir, los del grupo 2A de la tabla periódica, trabajan con estado de oxidación +2. Entonces, en este compuesto vamos a tener que si sabemos que el calcio trabaja con +2, el oxígeno con -2, podemos inferir el estado de oxidación del azufre, en este caso +2. El ion cloruro siempre trabaja con -1. Entonces, en este compuesto que tenemos el ion cloruro, podemos inferir el estado de oxidación del manganeso en +2. -1 por 2, -2. Por tanto, el manganeso trabaja con +2. El ion sulfato y el ion carbonato trabajan con estado de oxidación -2. Por tanto, en el sulfato de cobre y en el carbonato férrico podemos calcular los estados de oxidación. Si todo el ion sulfato trabaja con -2, pues el cobre trabaja con +2. Si en el carbonato férrico todo el ion carbonato trabaja con -2, entonces el hierro debe trabajar con +3. -2 por 3 es -6. Por tanto, el hierro trabaja con +3. Los elementos en una reacción química trabajan con 0. Así, por ejemplo, el cloro trabaja con 0, el hierro con 0, el sodio con 0. Hay reacciones químicas donde ocurre una pérdida o una ganancia de electrones. En este cofre vacío se está representando la pérdida de electrones, la cual se denomina oxidación. El cofre lleno de electrones está representando la ganancia de electrones, que se denomina reducción. En la reacción de oxidación, la sustancia química que pierde los electrones propicia la ganancia de electrones. Ayuda para que esos electrones lleguen a la sustancia que los recibe. Por tanto, se denomina agente reductor. En la sustancia que se oxida es la que propicia la reducción. Por eso, en la oxidación se encuentra el agente reductor. Algo similar ocurre cuando hay ganancia de electrones. Cuando esto ocurre, cuando se ganan electrones, se genera la pérdida de electrones. Es decir, que si se están ganando electrones es porque está generando que se pierdan en otro punto de la reacción. Por eso se denomina agente oxidante. Es como si estuviesen cruzados. Oxidación, agente reductor. Reducción, agente oxidante. Pero ¿cómo vamos a identificar esto en una reacción química? Analizando con detenimiento los estados de oxidación. Los estados de oxidación en una reacción química nos permiten identificar dónde existe la oxidación y dónde la reducción. Aplicando las leyes que acabamos de ver de ubicar los estados de oxidación, podemos tener aquí todos los estados de oxidación. Vamos a analizar ahora en cuáles de estos elementos hay cambios en el número de oxidación. Como ven ustedes, en el manganeso hay cambio en el estado de oxidación. Pasa de +7 a +2. Al potasio no le pasa nada, al oxígeno
está con -2 y en los productos sigue con -2. El hidrógeno tampoco le pasa nada. Pero al cloro, vean ustedes, el cloro pasó de -1 a este cloro -2. Pues vamos a analizar esos dos casos. El manganeso pasó de +7 a +2. Quiere decir eso, que tenía 7 cargas positivas y ahora quedó con 2. Para que haya ocurrido esto, tuvo que haber ganado 5 cargas negativas que le permitieron neutralizar 5 de estas cargas positivas. Es como si tenemos que ganó 5 electrones. Entonces se tacha 1, 2, 3, 4, 5. Como si se hubiesen anulado estos 5 cargas positivas y quedan solamente 2. Por eso se explica que ganó 5 electrones. El cloro pasó de tener estado de oxidación -1 a tener estado de oxidación 0. Es como si tuviera una carga negativa y ya no tiene ninguna. Significa que perdió este único electrón. Perdió un electrón. Pero aquí tenemos que por cada por cada átomo de cloro se pierde un electrón. Como tenemos 2 átomos de cloro, entonces se van a perder 2 electrones en total. De nuevo, cuando hay ganancia de electrones es la reducción. Cuando hay pérdida de electrones, la oxidación. Aquí tendríamos el agente reductor y aquí tendríamos el agente oxidante. Es decir, en el manganeso ocurre la reducción, pero es el agente oxidante. En el cloro ocurre la oxidación, pero es el agente reductor. Ahora, vamos a reunir las dos ecuaciones generales, la del manganeso y la del cloro, el cloro que está balanceada. Si la reunimos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ecuación del manganeso con sus estados de oxidación y la del cloro con sus estados de oxidación. ¿Cuál es el reto? Igualar esta cantidad de electrones ganados y la cantidad de electrones perdidos. Y los vamos a igualar a 10 electrones. De tal manera, tendríamos que multiplicar esta primera ecuación del manganeso por 2 y la ecuación del cloro por 5. Por tanto, tendríamos que la primera ecuación amplificada por 5 y la segunda ecuación, la primera amplificada por 2 y la segunda ecuación amplificada por 5. Sumando estas dos cantidades, encontramos que la cantidad de electrones ganadas y perdidas son exactamente iguales. Vean ustedes acá, 10 electrones ganados, 10 electrones perdidos. En conclusión, vamos a tener 2 de manganeso más 10 de cloro, 2 de manganeso y 5 de cloro. Estos coeficientes los vamos a reemplazar en la ecuación general. El 2 de manganeso lo vamos a ubicar, este 2 lo ubicamos de donde lo cogimos, es decir, del permanganato de potasio. El 10 de cloro lo vamos a colocar en el ácido clorhídrico. El 2 del manganeso, este 2, lo vamos a colocar en el cloruro de manganeso. Y estos 5 de cloro, ¿de dónde lo cogimos? Y vamos a empezar a ajustar por tanteo. Tenemos aquí 2 de potasio, pues debemos colocar un 2 en el cloruro de potasio. Vamos a igualar la cantidad de oxígeno. Aquí tendríamos 8 átomos de oxígeno y aquí apenas tenemos 1. Por tanto, colocamos un 8. Pero se nos descuadró la cantidad de hidrógeno. Aquí tendríamos 16 y aquí apenas tenemos 10. Pues tenemos que modificar. No importa que haya sido el dato todo de
del balance de las ecuaciones. Tenemos que modificarlo. 16 de HCl. Contamos la cantidad de cloro y así evaluamos si la ecuación quedó balanceada. 16 de cloro y aquí tendríamos 4 y 2 son 6, 16. La ecuación quedó balanceada y lo más importante, quedaron balanceadas las cantidades de electrones ganados y perdidos. Con la explicación anterior, van a intentar balancear cada una de las reacciones que están aquí en esta diapositiva. Recuerden siempre ubicar la oxidación y la reducción. Esto lo podemos identificar comparando los estados de oxidación de los diferentes elementos en las reacciones químicas. Ánimo y mucha suerte. Como siempre los dejo con un buen chiste, químico por supuesto, que ahora sí lo pueden entender.